Bueno, el trabajo es parte de la vida, es algo, yo diría, esencial de la vida que hace al progreso de cada uno, ¿no? Si no hay trabajo, no hay progreso. Y el esfuerzo también, el esfuerzo, o sea, conlleva del trabajo, ¿no? Uno en la vida cotidiana, todo lo que uno va haciendo, va trabajando, todo a sacrificio y esfuerzo, ¿no? El esfuerzo uno lo pone todos los días, cuando se levanta, arranca en el trabajo, y bueno, y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Y por medio del trabajo y el esfuerzo llega al progreso, claro, claro, claro. En los campos suena nacido, se de la lluvia y el sol, en la noche con estrellas y el gallo madrugador. Cuando en los campos se visten con el verdor, el viento en los eucaliptos cantan su suave canción. En los ojos del rocío se mira al amanecer, el viento es como un espejo cuando deja de llover. En los campos he nacido, sé de la lluvia y el sol, de la noche con estrellas y el gallo madrugador. Bueno, y hoy en Conociendo Más vamos a tener una charla con Fabián Macías, el intendente de la localidad de Las Varas, pero no vamos a hablar de política. Vamos a hablar de el hombre, del ser humano, de la persona que por medio del trabajo, el esfuerzo, llegó al progreso, llegó a progresar. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, Ivana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu nota, ¿no? Bueno, yo me traje el machete porque, bueno, acá hay cosas anotadas como para preguntar. Empresario agrícola que viaja por el mundo y recorre sus campos, descendientes de inmigrantes Españoles, italianos. Españoles, Italiano por la parte de mi mamá y españoles por la parte de mi papá. Bien. ¿Cuándo llegaron esos abuelos, esos bisabuelos españoles? Bueno, mira, un poquito la historia es así, ¿no? Viene mi bisabuelo, Anastasio, en 1904. Llega aquí a la Argentina. Él viene solo, con un cuñado. Vienen a descubrir la América, ¿no? Que todos decían, vamos a América, vamos a América. Hacer la América. Bueno, el barco de ellos iba con destino a Cuba. Y por cuestiones, no sé si de tormentas meteorológicas, qué es lo que pasó, el barco se desvió y viene a Buenos Aires. Y ahí, bueno, ahí comenzó toda la vida de ellos, ¿no? Mi abuelo siempre me contaba que ellos bajaron del tren y tomaron del barco, tomaron un tren sin rumbo. Y bueno, y ellos empezaron a trabajar de changarines, ¿no? Habían su primer parada fue por allá por Cañada Rosquín, por ahí, y bueno, y comenzaron sus primeros trabajos, ¿no? Como changarines, y después iban migrando así de localidades, las localidades que ya habían fundado en aquella época. Muchas localidades santafesinas. Exactamente, santafesinas. Y de ahí se desparramaron. Y ahí se desparramaron, bueno, hasta que llegaron acá a lo que eran Las Varas, ¿no? Que todavía en aquella época todavía no estaba fundada Las Varas. Así que bueno, y ahí comenzaron a hacer las tareas del campo. Porque todos venían a trabajar del campo. Exactamente. Y bueno, y ahí nomás, ya ahí en corto plazo, se fundó Las Varas. Ellos estaban
trabajando en la zona de lo que eran los campos Colonia Angelita, por ahí que eran todos campos que se trabajaban mayormente en la parte de desmonte. Después, bueno, ya empezaron con el tema de las cosechas y todas esas cosas. Y después de 2 años o 3, volvieron, que ya se habían acomodado, o sea, ya se habían instalado aquí en la localidad, si bien seguían trabajando de changarines. Volvió mi bisabuelo a buscar a la familia. Y bueno, se vino la esposa, Añana Hierro de Macías, y vino con 4 hijos, creo, 4 hijos. Que bueno, uno yo el que más contacto tuve y recuerdo era Dalmacio, que bueno, había venido de allá, Dalmacio, Baliza. Bueno, ¿tu abuelo nació acá? Mi abuelo nació acá. Después, bueno, ellos ya cuando se instalaron aquí, ya después nacieron los demás, ¿no? ¿De qué lugar de España, Fabián? Ellos vienen de Valdecarros. Valdecarros es una localidad también muy pequeña. Está al noroeste de España, por ahí está. Que bueno, mi padre en uno de los viajes ¿fue ese lugar? Sí, fue ese lugar. Y bueno, se encontró con Macías, pero bueno, no así. Es difícil encontrar Exactamente, encontrar el hilo. Pero bueno, siempre cuenta mi papá que bueno, había los primeros que llegaron, cuando llegaron ahí al pueblo, había una sodería, que es Sodería Macías. Y bueno, y ahí fueron. O sea que algo tendrían que ver. Sí, seguro. Después bueno, acá el tío Julio, que él viajaba mucho, él también iba para allá, tenían contactos, el Cookie también, que viajaba mucho, que estuvo viviendo un periodo largo allá en España, así que bueno, parientes han quedado allá, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo habrá sido para ellos, no? Llegar desde tan lejos y comenzar, porque ahora es fácil. Uh-huh. Bueno, que ya está todo medianamente hecho. Es como te decía, ellos vinieron con una valijita. Como todos los inmigrantes. Claro, allá estaban en plena guerra, entonces no tenían para comer, nada, salieron a buscar nuevos horizontes. ¿A dónde los llevara el barco? A donde los llevara el barco. Ellos donde atracó el barco, ahí se bajaron y tomaron un tren sin rumbo, y se bajaban donde les parecía, ¿no? Y después, bueno, comenzaron ya a lo que hablamos recién, con el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, al progreso, ¿no? Que los llevó al progreso, que ya empezaron a trabajar por cuenta de ellos, ya con los hermanos. Ya cada uno empezó con su pedazo de tierra. Exactamente, con los hijos ya empezaron ya a trabajar todos en conjunto. Empezaron a comprar pequeñas parcelitas de tierra y bueno, y así fueron progresando, ¿no? Mi abuelo siempre contaba que bueno, por ahí ellos vivían todo el campo, no se compraba nada, porque ellos hacían el pan, tenían la quinta, tenían las gallinas, todo casero. Y bueno, tenían 2 o 3 vaquitas donde ordeñaban. Y se vivía. Y vivían un montón. Un montón. Y bueno, y el trabajo fuerte de ellos era en la cosecha. Ellos salían a trabajar afuera en la cosecha. Y anotar en las libretas. Anotar en las libretas, se pagaba una vez al año. Estaba la casa de Ramos Generales, que tenía de todo. Vos comprabas el tractor, el arado, el combustible, la hierba, el azúcar, todo, y vos anotabas y después se pagaba una vez al año. ¿Y si la cosecha te iba mal? Se lo fiaban otra cosecha más. Ahí no había documento, ahí era la palabra santa, la palabra valía. Y después, bueno, siempre me contaba mi abuelo que por ahí salía un pedacito de tierra, algo, y vendían todo. Todo vendían, hasta las gallinas vendían para poder comprar. Claro, y ahí arrancaban otra vez de nuevo, de a poquito. Mira si ahora vas a vender las gallinas para comprar un pedacito de campo. Sí, los chanchos, una vez me contaba, compraron también unas hectáreas de campo vendiendo los chanchos, los cerdos. Y así, pero bueno, eran otras épocas. Sí, Se vivía de otra manera. Fabián, empresario, piloto comercial,
deportista en tu juventud, los autos de carrera. Bueno. Una nueva prueba automovilística zonal, como lo es el Buggy Renault 850. En este caso se desarrolló en el circuito de la ciudad de Las Varillas, donde Fabián Macías tuvo una inmejorable clasificación, el segundo puesto en la final. En la final de la competencia, en esta fecha protagonizada en la ciudad de Las Varillas, el ganador fue, como en las anteriores, Piruco Sánchez, de esa ciudad, acompañado por Bordese, de Pozo del Molle. La segunda ubicación fue para Fabián Macías, acompañado por Darío Gabosto, en la mejor producción del año 94. Tercero, Ternavasio Camuso, de Colonia Prosperidad. Cuarto, Tini Fornero, de Las Varillas. Quinto, Besone Fantoni, de Carrilobo. Sexto, Graso Rifle, de San Francisco. Y el séptimo lugar para Montenegro Sandrone, de Las Varillas. La tabla de posiciones está encabezada por Rubén Piruco Sánchez, de Las Varillas, con 60, acompañado por Bordese, de Pozo del Molle. El segundo puesto para Tini Fornero, de Las Varillas, con 26. Tercero, Ternavasio Camuso, de Colonia Prosperidad, con 24. Luego Martino Mércol, de Las Varas, y Acevedo de Las Varillas, con 21 puntos. Y posteriormente, con 15 puntos, se encuentran Macera y Macías Gabosto. Sí, bueno, mira, yo siempre fui una persona muy... ¿Qué te faltó por hacer? No, muy inquieta. Y ahora inquieta. Político. Sí, bueno, qué sé yo, me gustaba incursionar en todo. Si lo hacía bien o lo hacía mal... ¿No lo hacías? Yo lo hacía. Pero bueno, era así siempre, fui desde chico, de jovencito, muy emprendedor. Yo siempre... Hablando con amigos, así que yo siempre les cuento que yo no tuve infancia, pues yo me la pasé trabajando desde muy chiquitito. Yo tenía 7, 8 años, ya iba con mi abuelo, mi papá al campo, las máquinas, los tractores. Me acuerdo, teníamos un tractor, un Fiat, que yo no tenía fuerza para embrallarlo. Y bueno, mi abuelo le había atado un taco ahí de madera para que yo de parado pudiera embrallar. Pudiera llegar, y bueno, y después, bueno, empezamos yo siempre con el estudio, bueno, el primario, el secundario, y fui incursionando un poquito en todo lo que me llamaba la atención, ahí incursionaba, ¿no? Y cuando termino el secundario, yo quiero ir a estudiar a la Escuela de Aviación Militar. Y bueno, mi padre no me dejó, porque fue justo una época donde ya mi abuelo se había retirado de la empresa, había quedado mi papá y mi tío, bueno, se dividieron, entonces bueno, tenía que trabajar más que antes, entonces me dice papá, no, vos no te vas, vos te quedás conmigo, y bueno, era la mano derecha de él, así que me quedé. Y bueno, y quedé con eso, y yo pensaba en algún momento, voy a hacer la carrera, lo voy a hacer. Y bueno, pasé por un montón de cosas, situaciones, ¿viste?, familiares, y empecé con lo deportivo, con los autos de carrera, empezamos a correr, todo eso que también me encantaba. Y después, bueno, dejé eso y empecé con los aviones. Empecé con el tema de los aviones, a hacerme mi carrera de piloto de forma privada, civil. Y bueno, y empecé a viajar, viajaba todos los días a Altagracia, ¿no? Hice una vida, mirá, de noche. Me recibo yo de piloto y ahí nomás cerquita empecé la carrera de piloto comercial. Así que bueno, me iba todos los días, te lo cuento como anécdota, me había comprado en aquella época una coupé fuego a gas, roja, para no gastar las camionetas, ¿viste?, porque era todos los días. Tenía clase desde las 2 de la tarde a las 6 en la escuela, y después de las 6 hasta las 12, la 1 en el aeropuerto en Córdoba, íbamos a volar. Así que bueno, unos inviernos, neblina, y yo salía de acá a las 12 y
y volvía a las 2, las 3 de la mañana todos los días, ¿no? Desde, mirá, te digo más, eso fue en el año 99, desde el 4 de abril al 27 de septiembre. Y bueno, y lo hice, lo terminé, la pobre fuego la fundí 3 veces, pero bueno. Lo que pasa es que todo. la posibilidad estaba muy lejos del porque hecho, yo trabajaba, yo viste, después de lejos nada de eso, también, llegaba, la distancia. a la mañana me levantaba re temprano, trabajaba y después me iba a Córdoba todos los días, pero bueno, volvemos otra vez a lo mismo, el esfuerzo, el sacrificio, después viste, te hace progreso. Cuando se habla de la llegada de la soja en el pueblo, ¿tuviste algo que ver en eso? Sí, bueno, eso mirá, ese fue un tema muy lindo, ¿no? Yo era chiquito, a todo esto cuando te comentaba que tenía ahí 10 años, 11 años, venía un señor Malandra de apellido, que era pariente de los Perret, y él vivía en Pergamino, y allá ya se sembraba soja, y quería sembrar soja acá, y acá decían que acá no era zona, que no venía, bueno, la cuestión que yo me acuerdo, era chiquito, iba a sembrar ahí con ellos, bueno, venían unas hojas impresionantes, y después, bueno, no llegábamos nunca a la cosecha, porque se la comió un bicho o algo. Venía la plantita claro, y y abandonaron todo. Y a mí, como te decía, como curioso, me quedó eso. Después Juan José Parabaroco también intentó un año, y bueno, también no, y bueno, y a mí me quedó, y yo empecé, a todo esto tenía 14 años, 15, me empecé a decir a mi papá que yo quiero sembrar, y mi papá que no, que vos estás loco, que esto, que lo otro, y nadie sembraba acá en la zona. Y bueno, lo convencí y me dio un lote, me dice, bueno, agarrate el lote ahí, sobre la ruta frente al cementerio. Y arreglate. Claro, me dice, pero agarrate el último lote en el fondo, allá que nadie vea los desastres, ¿qué va a hacer? Me dice, bueno, así que bueno, allá me puse a trabajar, incursionar, viste, en eso, y bueno, y empecé. El primer año, bueno, había preparado la tierra, todo, y claro, que me había comprado una sembradora chiquitita de 5 surcos, era como para empezar, así que un lote de 50 hectáreas, lo había dejado, parecía una cancha de bocha, así que bueno, me puse, y en aquella época no había pronóstico, no manejábamos nada, era nomás, miramos el horizonte, cuando marcaba la raya, bueno, sabíamos que a la noche venía tormenta, bueno, me pongo a sembrar, arranco el primer día, habré hecho 10 hectáreas, no 15, no más de eso, bueno, a la noche una tormenta, bueno, llovió, se me inundó todo, apretó todo, bueno, esperé como una semana para volver a sembrar, arranco de la otra punta, trabajé 2 días, habré llevado la mitad del potrero, lo mismo, otra tormenta, bueno, y mi papá, viste, ya no quería sembrar. Claro, se deja renegar, no, bueno, hasta que logré sembrarlo, al lote, lo sembré todo, bueno, vino una soja hermosa, estaban los cursos de APRESID en aquella época, APRESID, las revistas, compraba todas las revistas, leí, claro, para informarme, y doy con un ingeniero agrónomo, Risi, de San Francisco, que después nos habían hecho muy amigos, después, bueno, falleció joven de una enfermedad terminal, así, bueno, y él me ayudó, entonces, bueno, y el primer año coseché 17 quintales de soja, el primer año, que era 17 quintales de soja, pero en aquella era muchísimo. Era muchísimo. Y bueno, y ahí empecé y ya me entusiasmé y ya mi papá, claro. Se empezó a entusiasmar también. Claro, ya se empezó a entusiasmar también y ya empezamos a hacer las rotaciones, que hacíamos la soja, hacíamos el trigo y sembramos sorgo. Y bueno, y así empecé, ya el año siguiente un poquito más, y después empezamos a cambiar la herramienta, a modernizarnos con la herramienta. Y en el año 97-98 empezamos con el tema de la siembra directa, que bueno, ahí nos costó mucho, ahí la pasamos mal, no estábamos preparados, tuvimos que cambiar toda la herramienta, nos fue 2 o 3 años malos de sequía, bueno, tuvimos mal, digo la verdad, no fue mal, que mi papá tuvo vista a punto de sacarme todo, me hizo dejar de joder con todo eso. Pero bueno, yo insistí hasta que empezó a funcionar todo el sistema de la siembra directa y bueno, y ahí estamos. Y de nuevo el trabajo, el esfuerzo y la constancia, porque era, qué sé yo, tuviera que hacerlo ahora, no lo hago más, pero pasa el tiempo y uno cambia. Claro, yo tenía 15 años y por eso te decía que no
no tuve juventud yo, porque me la pasé siempre trabajando. Mis amigos iban a la confitería, a Las Varillas, y venían y yo los cruzaba, me levantaba a trabajar por la calle, ¿viste? Fabi, yo sí iba a trabajar, los otros venían de joda, pero bueno, no porque uno que no me gustaba, me gustaba a mí ir al campo, yo estaba todo el día en el campo y los Cada uno va buscando claro, lo que le gusta. Claro. Y bueno, y así fui progresando y después, bueno, cuando comencé con todo el tema del automovilismo, que mi papá también, ¿no? Mi papá, mira, no quería, teníamos animales. Y bueno, vos sabés que siempre seguro que había que cargar animales el domingo que yo tenía carrera. El domingo qué casualidad. Había que cargar animales siempre el domingo que yo tenía carrera. Pero bueno, cosas, ¿viste? Sí, se hacía todo. Y bueno, y estoy muy orgulloso de todo eso, todo lo que hemos vivido, lo que hemos trabajado, ¿no? Pero hemos trabajado, mira, como perros. Íbamos me acuerdo, era chiquito, íbamos a arrancar montas, desmontar también. Y yo he tenido 12 años, 13 años, me acuerdo. Se limpiaban los campos, llegaba a la tardecita, pues salíamos a la mañana, hasta la noche no veníamos con mi abuelo. Y había por ahí algún churqui, estamos con el pico y ya estamos cansados, que ya se caía y no se caía. Así que bueno, hemos pasado por muchas también, por muchas épocas buenas, épocas malas, y trabajando con seriedad, con honestidad. Y así se logran las cosas. Sí, después bueno, no tuve basta, ya nos agrandamos, salimos a alquilar campo. Y en el año 2003 se me ocurre ir a alquilar campos al norte, allá a Quimilí. Y bueno, también había alquilado como 3.000 hectáreas. Y también todos los trabajos de acá. Y encima viajaba toda la semana a Quimilí allá a atender los campos y sembrar. Íbamos ya teníamos un grupo de empleados ya bien, todos más armados, ya máquinas modernas. Entonces bueno, nos íbamos con ellos, sembramos, nos venía, después yo viajaba toda la semana a controlar, a cuidar, trabajaba acá. Las noches que he pasado sin dormir. Fama, de Ailén Martino. Expo Rubro J&J, en Saturnino María Las Piur, Maritano Chiapas, en la localidad de Las Varas. Agroimpulso Carrilobo, todo en implementos agrícolas. Municipalidad de Carrilobo, gestión Leonardo Clara. Municipalidad de Las Varas, gestión Fabián Macías. Superlosa Las Varas, de Franco Acevedo. La Casa de la Milanesa, MDC Las Varas. ¿Sos el último Macías, Fabián? De los varones que sigue la línea de agropecuario. Sí. Mi hermano estuvo trabajando ahí con nosotros en el campo, pero bueno, él siempre sufrió de asma, diabético, o sea, no podía estar en la tierra, no podía estar en el polvillo. Y bueno, nos ayudó en lo que pudo. Hasta donde pudo. Así bueno, lamentablemente, viste, hoy está internado en un geriátrico muy delicado, perdió la vista ya, o sea, está luchando contra la diabetes, ¿no? O sea que quedarías vos a cargo. Sí, porque la parte bueno de mis primos, ellos no siguieron la parte del campo, así bueno, el único que fue siguiendo todo lo que comenzaron nuestros abuelos, ¿no? Nuestros bisabuelos, que uno los lleva en el alma. Inmigrantes que llegaron un día. Claro. Y yo dije que no te iba a preguntar nada, pero bueno, ya que estamos. ¿Cómo llegaste a la política, Fabián? A ser nuestro intendente. Sí, mira, volvemos otra vez lo mismo, de mi inquietud, de ser enérgico, de andar, de ir y venir. Empieza atrás de una historia que bueno, no hace mucho, hará 4 años, 5 años, que yo trabajaba todavía a pleno en el campo con un empleado que trabajaba día y noche.
en la época, en plena campaña, bueno, yo fumigaba con la fumigadora terrestre, a la mañana volaba, a la mañana fumigaba desde que amanecía hasta las 12 y media del mediodía con el avión. De ahí me bajaba, me iba a la cosechadora, hasta la tardecita, noche. Me bajaba de la cosechadora y me iba a la fumigadora terrestre. Y bueno, estuve 3 días así sin dormir, haciendo esa vida sin dormir. Y estábamos cosechando trigo, y tenemos una cosechadora nueva, lo estrenamos, te digo, en el año 2017. Y me quedé dormido, y había una planta, un algarrobo en el medio del lote, y me choqué el algarrobo. Y bueno, rompí toda la máquina, plataforma, todo. Bueno, y ahí fue donde vino mi papá, me agarró de los pelos, me bajó y me dice: vos sos loco, lo que estás haciendo, ponemos más gente en el campo. Y bueno, medio como que me bajó, que me calmara un poco, que viva más de la vida. Bueno, y efectivamente puse otro piloto para que volara, puse un chico que manejaba la fumigadora, puse otro maquinista. Y claro, y me sentía que... Y dijiste: ahora me sobra tiempo. Claro, ahora me sobra tiempo, ¿qué hago? Si bien, bueno, estaba todo atrás de la planta de silo, del acopio, de todo eso, pero me sobraba tiempo. Y ahí, bueno, me puse a pensar qué puedo hacer en el pueblo. Y bueno, le digo, tengo que devolverle al pueblo de todo lo que me dio. Así, bueno, ahí me puse, me metí en esto de trabajar para el pueblo, ¿no? Trabajar para el pueblo y ahí es donde sale el ser humano. Claro, yo siempre digo, yo no soy político, no soy político, nunca practiqué la política, nada, yo vengo, viste, del esfuerzo, del trabajo y ahora, bueno, por estos 4 años que le estoy dedicando parte de mi vida al pueblo, ¿no? A la gente de mi pueblo, el pueblo donde nací, me crié. Pero querías ocupación, ahora tenés. Sí, la verdad que sí, Pero bueno, como te decía, me gusta todo lo nuevo, me gusta innovar, me gusta, ya los años que tengo ahora, si tuviera que volver a hacer lo que hacía antes, ya no lo hago más, ¿no? Pero bueno, me gusta estar al lado de la gente, ayudar, uno ve las necesidades de la gente, lo compara con lo que uno vivió en aquellas épocas y bueno, uno por ahí que me sale la solidaridad de adentro, ¿no? Que uno sabe lo que vivió, lo que pasó. Éramos chicos, me acuerdo, compartíamos una manzana entre 3, mi mamá cortaba una manzana en 3, un pedacito para mi hermana, mi hermano y yo, y así hemos pasado épocas muy duras, ¿no? Muy duras. ¿Vos qué pensás o qué sentís? ¿Que antes era más fácil progresar que ahora? ¿Que antes se trabajaba más, con más entusiasmo desde más joven o no? Mira, antes se progresaba de acuerdo al trabajo, a las herramientas que vos tenías para trabajar. Hoy en día también hay progreso. Para mí es más fácil progresar ahora con los métodos que vos tenés para progresar que antes, porque antes, como te decía, viste, vos ibas progresando con lo poquito que tenías, ¿me entendés? Después que una vez vos bueno, te hiciste grande, ya te es más fácil de progresar. Pero bueno, los primeros pasos son los más difíciles. Y después, bueno, el tiempo, la vida te va llevando el mismo sistema te va llevando al progreso, ¿no? Yo hasta los 40 años que tenía esa energía de dar y progresar y comprar y sacar crédito y así, bueno, ahora que uno ya es más grande, ya como que no... Te frenas un poco, ya dudas en sacar crédito, en endeudarte, trabajas más sobre lo firme y eso por ahí te frena un poquitito el progreso, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo, tengo 2 hijas mujeres que no van a seguir en el campo, así que bueno, voy a seguir en el campo hasta que tenga salud y después viviremos de otra manera, ¿no? Seguro que sí. Fabián, hablando un poquito de la política, ¿qué le ves de bueno a la política y qué le ves de malo? Bueno, mirá, acá hay que diferenciar de lo que es la política en sí y el trabajo
y el trabajo para la política. No sé si me entendés. Yo no, como te decía recién, yo no soy político, soy una persona que va al costado de la política, ¿cierto? Y el político que vive realmente la política la ve de otra manera, ¿no? La ve de otra manera, trabaja distinto. Pero bueno, es lindo, a mí me gusta, yo aprendí mucho en estos 2 años, aprendí muchísimo de política, es más, yo voy a Coro a veces en reuniones ahí y me dicen, vos Fabián sos un bicho raro en la política. No, de política no entiendo, fui aprendiendo algo, pero bueno, la política, el verdadero político lo hace con fervor, vive de la política. Y vive de la política. Por ahí vos ves el que es político ya de carrera, de muchos años, son ingenieros, arquitectos, que se recibieron y se dedicaron a eso. Nunca han abierto un estudio, nunca han trabajado de forma privada. Entonces, claro, entonces ya ahora tienen 50 años, que han venido ya 20 años, 25 años de la política. Entonces, claro, no pueden abrir un estudio, ponerse de forma independiente, ¿no? Como están aquellos también que lo han abierto de forma paralela y bueno, pero bueno, la política que es lindo, si vos la sabés trabajar, la entendés, es linda. Bueno, y algo que lo voy a contar para los que no saben, que bueno, cuando vos decís que no hablas de la política, que no vivís de la política, bueno, sabemos que más de una vez tu sueldo lo donás a distintas instituciones, bueno, ayudando también a personas que lo necesitan, porque eso también viene un poco de tu cuna, desde tu familia, que si tuvieron que ayudar a alguien, lo hicieron, sin que vos estuvieras en la política. Sí, bueno, gracias a Dios tengo la suerte de todos los frutos de mi trabajo, de no depender de un sueldo como intendente, ¿no? Entonces, bueno, mi sueldo como intendente, sí, yo lo vengo donando, se lo voy dando a instituciones, por ahí cuando hay algún evento, junto 2 o 3 sueldos y después voy y pago los artistas, como se ha hecho en algunas... Claro, estos últimos eventos de la fiesta del pueblo, bueno, yo fui acumulando ahí algunos sueldos míos, después bueno, fui y pagué artistas y esas cosas. Pero bueno, sí, mientras que yo lo pueda hacer, lo voy a hacer, como soy yo, soy así. Fabián, ¿qué pensás de los jóvenes que por ahí tienen que irse a otros lugares a estudiar? Bueno, y aquí cerca, bueno, en Las Varillas vamos a tener algo más cerca. Sí. Bueno, eso es lamentable, ¿no? Lamentable porque, bueno, en las épocas nuestras no había otra cosa, teníamos que irnos a las grandes ciudades y por ahí los que veníamos del campo se volvían. Ahora no, ahora la juventud de hoy, la que se va a las ciudades, muy difícil que vuelva. Ahora, bueno, con la política del gobierno provincial, aquí de nuestro gobernador que está abriendo universidades provinciales en distintos puntos de la provincia, que ya van 13 universidades que se están construyendo, para tratar de solucionar esa problemática, ¿no? De que el joven tenga sus carreras, estudie en su lugar de residencia y se quede, porque estamos pasando con una problemática profesional importante en los pueblos pequeños, en las ciudades. No hay médicos, no se consigue. Hoy por hoy conseguir un médico que venga a trabajar en un pueblo es complicado, muy complicado. Ingenieros, arquitectos, lamentablemente se van a las grandes ciudades a estudiar y después ya salen a hacer las prácticas, las residencias y ya los toman y ya se quedan y a los pueblos no vuelven más, Pero bueno, la juventud de hoy en día tiene muchas más herramientas para estudiar, no era como en la época nuestra que yo siempre le pongo el ejemplo a mi hija. Nosotros para hacer el secundario viajábamos todos los días a Las Varillas,
no teníamos ruta, cuando llovía el colectivo no pasaba, no nos llevaban porque no, en aquella época no viajaba nadie, en Las Varillas había dos o tres, que recuerdo cuando perdimos el colectivo a la noche que teníamos educación física, teníamos 3 alternativas para volver, que era Víctor Brambila, Cacho Faule y el Jorge Mainero, que iban a buscar mercadería. Claro, Jorge iba a llevar mercadería, que tenía toda la parte de sodería y bebida, Víctor que tenía su negocio en aquella allá. época los podían cargar en la chata y traerlos. Claro, no, sí. Y bueno, y ya sabíamos los horarios de ellos, entonces íbamos a la rotonda y ellos nos traían, pero irnos a buscar, no, hacer dedo, venirnos con camiones, con lo que sea, y nos volvíamos. Hoy a lo mejor tienen más posibilidades porque los padres los llevan, los traen, tienen colectivos, les pagan. Claro. Y a veces hay es menor el esfuerzo que hacen. Sí. Hay otros medios, otros sistemas, medios de movilidad, de otras comodidades. Yo veo, mi papá va 2 o 3 veces por día a Las Varillas, que busca un repuesto, que buscar esto. Antes no. Antes se iba una vez cada tanto. Sí, yo me acuerdo, mi mamá iba una vez al mes. A la histórica Casa Barabales. No estaba la Casa Barabales, que iba a comprar la tela porque nos cosía, no. Exacto. Nada de comprar ropa es que casi hecha, no había. Mi mamá, ella nos cosía. Yo nunca me voy a olvidar una vez cuando me hizo un pantalón verde manzana era el pantalón, y yo salía con eso y bueno, chocho, hacía un pantalón de eso, y bueno, y él lo que había, nos tejían los pullovers, nos tejían todo, los sacos, todo de lana. Mi abuela también, me acuerdo todos los años nos tejía. Te picaba por todos lados, pero nos tejía un saco de lana. Sí, qué época que yo lo hablo con mis 2 hijas y no lo pueden creer. O sea, mejor dicho, ni lo entienden. No lo entienden. No pueden entender cómo vivimos sin internet. Cuando llegó la televisión en blanco y negro, yo me acuerdo, mi papá habían ido a Brasil cuando se traían los televisores de Brasil, y bueno, había traído un televisor en blanco y negro, y era todo era toda una cosa loca, era que había que acomodar la antena y un poquito más y un poquito menos, ahí está, volvé, para que se vea un poquito, ¿no? Porque se veía todo. Se veía burbujas, claro, lluvia. Se veía burbujas. Y mirábamos en aquella época el Chavo del 8, mirábamos. Y vos te pones a pensar hoy en día que ves la televisión, el HD, el Netflix. ¿Qué cambió? Y ahora ya tenemos la inteligencia artificial también encima, que eso va a revolucionar también la vida. Yo estoy viendo los chicos ahora ya no agarran más un libro, nada, ya van al chat GPT y ya le preguntan y se está perdiendo la lectura también de los chicos. Por ahí a veces la tecnología es mala, ¿no? Es mala. Bien usada es buena, pero a veces va dejando cosas de lado. Tal cual. ¿Tienes alguna anécdota, Fabián? Algo de aquellos tiempos de trabajo. Sí, anécdotas, mira, muchísimas. Tengo una que bueno, cada vez que nos acordábamos con mi hermano me quería matar. Habíamos salido a sembrar y bueno, antes se sembraba dando vueltas todo alrededor del lote. Un lote como de 80 hectáreas, le poníamos como 40 minutos para dar la vuelta, era la primera vuelta. Y estábamos sembrando trigo y él iba, bueno, yo manejaba. Y a todo esto teníamos 14, 15 años. Y él iba atrás en la sembradora y las rondanitas, los alimentadores de la sembradora, estaban sembrando trigo, venía saliendo un palito, una pajita del trigo de la semilla y él la quiere sacar y el alimentador le agarró el dedo. Y bueno, le había arrancado la uña y le había bajado la mitad del dedo y de atrás me hacía señas, así que estaba todo. Y yo lo miraba y le hacía señas, ¿verdad? Y dimos toda la vuelta, como 40 minutos, él con el dedo colgando. Que cuando paré me quería matar. Así que bueno, y después muchas anécdotas con los chicos, los amigos. Nos gustaba ir a cazar, íbamos a cazar patos, perdices. Y bueno, nosotros teníamos una laguna y nos metíamos con la chata adentro y por ahí la chata se quedaba empantanada y los caballos rompían todo, así que después lo que renegábamos para sacar la chata dentro de la laguna, ¿no? Pero bueno,
Sí, hicimos montones de anécdotas con los amigos. A la noche cuando salíamos, jugábamos a las escondidas en el verano, jugábamos a escondidas con las bicicletas. Y bueno, armamos 2 grupos y por todo el pueblo nos escondíamos, después había que buscarse. Y a veces se hacían las 2 de la mañana y nos encontramos, listo, cada cual se iba a su casa y nos veíamos después el otro día. Pero bueno, no, muchas anécdotas con mi abuelo también, mi abuelo fue mi maestro en todo, él desde chiquitito, con él en el campo, al lado, me enseñó a manejar los tractores, las camionetas, como te decía recién, los tractores, yo era chico, me acuerdo, sembramos y unos fríos, unas heladas, en aquella época no había cabina, los tractores, nada. No veíamos la hora de ponernos en contra del viento para que el viento nos tire el calentito del motor del tractor, y él nos esperaba en la cabecera, en el rincón, con un bracerito hecho con una lata de 20 litros, con la pava y el mate, así que paramos. Con eso se calentaba. Sí, los sabañones en las manos, nos salían todos sabañones en las manos, en las orejas. Por eso vos se lo contás a los chicos de ahora, a la juventud, y ustedes estaban locos. Hacer eso. Y bueno, y yo dentro de todo todavía ya agarré una época donde ya se habían dejado los caballos, que antes se trabajaba todo a caballo. Mi mamá, mi papá, ellos laburaban antes todo a caballo, que había que cambiar la yunta de los caballos, afilar las rejas. Pero bueno, así fueron pasando los años. Así fueron pasando los años, así es. Fabián, bueno, ¿qué mensaje le darías a la juventud habiendo vivido todo lo que viviste, lo que seguís viviendo? ¿Qué mensaje les darías? Bueno, mira, como mensaje a la juventud que se aboquen al trabajo, al estudio, tengan cuidado con todas las cosas que están por la calle, porque hoy en día tenemos una problemática muy grande, como son las drogas, el alcohol. Bueno, que se enfoquen al estudio, que el estudio va a ser el futuro de ellos, ¿no? Yo le digo a mis hijas, usted tiene que estudiar, que el estudio va a ser el futuro y el progreso de ustedes y la formación de una familia honesta, educada, responsable. Que bueno, la juventud, hoy por hoy hay chicos que por ahí no tienen el apoyo familiar, ¿no? La atención de la familia, el apoyo familiar, y bueno, y se desvían. Probablemente sí. Se desvían. Entonces, bueno, como mensaje para la juventud es eso, que se abocan al estudio, al trabajo, que va a ser el futuro de ellos. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, espectacular. Creo, no sé. Yo digo que sí. No sé. Cómo no.